Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muchas bendiciones, amados hermanos, que el Señor les esté visitando y les esté confortando, les esté consolando, animando, fortaleciendo en medio de cualquier circunstancia que usted esté atravesando. Sabemos que nuestro Dios es fiel y que seguramente, amados hermanos, Él va a manifestar su gloria en todos y cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio poderle dar la bienvenida a su espacio radial de Mi Alma Tiene Sed de este día. Y vamos a continuar con el estudio, amado hermano, de la palabra del Señor en el tema relacionado a la segunda venida del Señor. Hemos estado con el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Con su ayuda, que sobre todo que Él tenga misericordia de este vaso que les está hablando, amados hermanos, para poder transmitir el mensaje de esperanza y recordarle a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, que nuestro Señor Jesús prometió volver y va a regresar. Y como lo hemos estado platicando en los programas anteriores, pues cada una de las venidas del Señor tuvo unas facetas o tuvo unos ciclos, tuvo unos pasos, tuvo unas divisiones, si usted me permite poder de alguna manera cincelar en su corazón esos pensamientos, amado hermano, para que no tendamos a confundir los eventos y nos vayamos a extraviar en este tema, amados hermanos. Es un tema pues que ha sido, si usted me permite, objeto de burla de mucha parte de la humanidad y de algunos que en algún momento fueron creyentes y que ahora pues ya no lo son y se han apartado, y otros que, amado hermano, pues han confundido los eventos. En este momento, amado hermano, para ir haciendo una pequeña introducción al tema, aunque creo que no va a ser tan pequeña, amado hermano, porque aquí tenemos que tener varios puntos sobre la mesa. El primero, amado hermano, es que no podemos negar que la iglesia del Señor Jesucristo empezó conformada por discípulos de Israel, por discípulos judíos, ¿verdad? El término judío, amado hermano, se empezó a utilizar después del cautiverio que tuvo Israel en Babilonia. Remontando, o como lo hemos hablado en programas anteriores, cerca del año 722 a.C., las tribus del norte, 10 de las tribus de Israel que estaban al norte de Israel, fueron llevadas cautivas hacia Siria, y cerca del año 583, casi dos siglos después, fue llevado el pueblo del sur, donde estaba Judá, Benjamín y parte de la tribu de Leví que ejercía el sacerdocio, que estaba en el sur, fue llevado hacia Babilonia. Ahí es donde aparecen en escena, amados hermanos, Daniel con el libro profético que él tiene, Esther, Mardoqueo, que también tienen un libro, el libro de Esther, donde se menciona a estos dos héroes de la fe, también dos hombres, dos instrumentos de Dios, voy a decir, que se utilizaron para la salvación del pueblo. Y cuando regresaron de la cautividad, amado hermano, ya cuando se cumplieron los 70 años
que estaban profetizados desde el libro de Daniel desde el libro de Jeremías, y que el profeta Daniel repasó y hizo de su conocimiento al pueblo en general ya en Babilonia. Regresaron entonces, amado hermano, a esa parte se le llama judío, ¿verdad? Esa parte de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví, porque son el remanente, o son la parte del pueblo de Israel que se mantuvo fiel y con cierto grado de pureza, amado hermano, en cuanto a el servicio a Dios, en cuanto a la obediencia a sus mandamientos. Y entonces, amado hermano, ese pueblo fue el que se restableció nuevamente, y cerca del año ya 520 empezó a llegar la ola de personas a Israel, y se inició con la reconstrucción del templo en Israel por mano de Zorobabel, del sumo sacerdote José y todos los que se mencionan en el libro de Esdras, luego las murallas en el libro de Nehemías. Y vemos, amado hermano, que ahí empieza nuevamente, se da el reinicio de la población de Israel, donde la mayoría de las tribus, como le menciono, son de Judá, de Benjamín y de Leví. Entonces, si usted me permite, se generó un patronímico o un nombre para identificarlos y se les puso judíos. Y de hecho así se les menciona ya en el libro de Esther. Si usted se propone leer este libro más adelante, usted se dará cuenta que pues ahí aparece el término, ¿verdad? Y aparece el término judío. Le hago mención de esto, amado hermano, porque cuando el Señor Jesucristo vino y llamó a sus primeros discípulos, y aún hasta el apóstol Pablo y algunos de los que se derivaron después de la partida del Señor Jesucristo, en su mayoría son del pueblo de Israel, son judíos, son israelitas, y la iglesia comenzó judía. No lo podemos negar, hermano. Nosotros no podemos negar que Pedro, Andrés, Juan, Jacob, Leví o Mateo, Bartolomé y todos los que se mencionan son israelitas. Inclusive Judas, el que traicionó al Señor, Judas Iscariote, era judío. El que lo relevó, el que ocupó el puesto ya cuando se hace la selección nuevamente para completar el grupo, que fue Matías, también es judío. Y Pablo, el otro apóstol que tiene renombre, amado hermano, en la Biblia, aunque hay otros apóstoles en la Biblia, el de renombre es Pablo. Usted ha escuchado hablar del apóstol Pablo, porque en la Biblia hay 14 epístolas, yo incluyo la de Hebreos como autoría de él, aunque hay muchos que todavía están haciendo sus análisis y pues obviamente sacan sus conclusiones. Algunos dicen que es Apolos, otros dicen que es Santiago, otros mencionan que es otro de los apóstoles destacados con alto conocimiento en la ley, ¿verdad? Porque la Biblia, específicamente en el libro de Hebreos, se deja ver de que es un conocedor en cuanto a la materia de la Torah y en las comparaciones que hace entre Moisés y Jesús, entre la ley y la gracia, que nos permite, amado hermano, poder entender a profundidad un poco más sobre la misión que el Señor Jesús cumplió en la tierra, y que aunque fue dolorosa, aunque fue chocante en algún sentido, amado hermano, de que Él tuviera que ofrendar su vida, es decir, morir para salvarnos, pues nos causa un poco de conflicto, y hay muchas personas
porque precisamente ese es su cuestionamiento: cómo nosotros podemos adorar a un Dios que tuvo que matar a su hijo, porque así lo plantean ellos, ¿no?, que mató a su hijo para salvar a la humanidad, que eso no lo logran comprender. Pero obviamente en la Biblia nosotros también comprendemos a través de la palabra que el Señor nos ha dejado, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, que así como está de lejano el cielo de la tierra, pues así es la distancia que hay entre nuestra forma de pensar y la forma de pensar de Dios, ¿verdad? Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Entonces, amado hermano, todo eso nos ayuda a ir comprendiendo. Y le estoy haciendo esta mención porque definitivamente, amado hermano, el hecho de que la iglesia haya comenzado judía es lo que ahora está causando un conflicto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos o de origen israelita, pues ahora se están atribuyendo que son judíos mesiánicos, es decir, judíos que creen en el Mesías, que han creído en Jesucristo, ¿verdad? Ven a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, como el Mesías, pero están obligando a las personas a que se vuelvan a la ley, que se vuelvan al cumplimiento de la Torá, al cumplimiento de guardar los días, al cumplimiento de guardar las fechas, de guardar las fiestas. Y hay un grupo de la cristiandad, amado hermano, un grupo bastante numeroso, con tristeza debo decirlo, que ha dejado sus convicciones en el Evangelio por irse en pos de volver a las raíces judías de la fe, así lo mencionan ellos, a las raíces hebreas. Así es ahora, amado hermano, la corriente. Hubo un grupo que hablaba de los judíos mesiánicos, hay otros que ya no están hablando de las raíces judías, sino que están hablando de las raíces hebreas, ¿verdad? Ya se están yendo un poco más atrás, y toda esa variedad, amado hermano, que hay, ha llevado en cautiverio a una buena parte de la iglesia, porque nosotros muchas veces no afirmamos nuestras convicciones en cuanto a la lectura de la Biblia, en cuanto al estudio de la Biblia, amado hermano. A veces nos falta bastante honestidad. A pesar de que somos cristianos, deberíamos de practicar la honestidad, y cuando nosotros practiquemos la honestidad y reconozcamos que no entendemos algunos pasajes de la Escritura, y sobre todo cuando no nos sometemos al señorío del Espíritu Santo para que nos vaya iluminando, y contar también con un hombre de Dios a nuestro lado que nos esté instruyendo, que por los años que él ya tiene de estar en el ministerio, el Señor le ha ido mostrando varias cosas, amado hermano. Eso nos va a permitir poder ir comprendiendo la palabra del Señor, pero mejor si es el Espíritu Santo, definitivo. También, amado hermano, los creyentes a veces hemos caído en el mal que se mencionó en las Escrituras, que se iba a despertar una comezón de oír, y tenemos el problema que oímos a un apóstol X, luego a un pastor Y, luego a un ministro Z, a un maestro W, y a veces entre ellos mismos tienen diferencias en cuanto a lo que la Biblia nos está enseñando. Y entonces, amado hermano, tenemos también confusión, porque aquel dice esto, pero el otro dice aquello, y al final mucha gente prefiere no profundizar o no querer entrar en ese tema porque le da pavor, le da miedo, porque piensa que hay muchas opiniones encontradas. Y pues nuestra responsabilidad, amado hermano, es entrar y estudiar la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad es para con Dios, y procurar, amado hermano, orar para que los ministros que muchas veces desarrollan estos temas de la venida del Señor y del final de los tiempos, se enfoquen, amado hermano, se enfoquen y le pidan y que tengan una guianza adecuada del Espíritu Santo,
Yo le menciono esto porque pues, a veces yo también, cuando estoy hablando de este tema, hermanos, tocamos varias aristas, a veces nos vamos por un camino para acá, otro camino para allá, y a veces al no traer una línea de enseñanza constante, o el no concluir los temas, o mezclar los temas, a veces lo que ha ocasionado es que las personas se queden con dudas, que causen confusión. Hay unos que, pues, obviamente, amado hermano, dejan muchos temas sin concluir y ofrecen continuarlos en una posterior ocasión, pero a veces esa posterior ocasión son años de distancia, amado hermano, porque no se recuerdan o porque tienen tantas cosas que hacer que se van por una línea, por otro lado, y entonces eso ha causado confusión, pero la responsabilidad es individual. Entonces, amado hermano, para no caer yo también en el mismo error, continuando con el tema, yo quiero mencionarle que la iglesia pues comenzó judía, pero el pueblo de Israel usted lo puede leer, o mejor dicho, la iglesia. Vamos a seguir hablando de la iglesia un momento más. La iglesia cuando comenzó judía, comenzó con 12 discípulos iniciales, a los que el Señor les dio un título honorífico posterior que se llama apóstol, que es un enviado, ¿verdad, amado hermano? Yo lo veo como que el título que le dio a los primeros discípulos que permanecieron con él, porque se sabe que el Señor, dentro de su ministerio terrenal, sobre todo cuando vemos el Evangelio de Juan, cuando el Señor ya empezó a enseñar algunas profundidades, tocó algunos temas, causó sensibilidad en muchos discípulos y lo abandonaron, con excepción de los 12. De ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6 vemos la famosa frase de Pedro que dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces veo que les dio ese título, pero era como un reconocimiento, más no era como un título al que le tendríamos que rendir pleitesía, amado hermano, porque cuando vemos detenidamente el oficio apostólico y cualquiera de los oficios ministeriales que están en Efesios 4:11, vemos que todos y cada uno conlleva una gran responsabilidad. Requiere de mucha humildad, requiere de mucho sometimiento, sobre todo de mucha entrega al Señor, porque el ser apóstol y llevar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, traer un don de profecía, traer un don de magisterio, un don pastoral, un don de sanidad, ese, amado hermano, requiere de mucha responsabilidad y sobre todo de mucha humildad, porque al final todos son hombres y el envanecimiento, amado hermano, no anda viendo si usted es o no es joven, si es o no anciano, si es o no hombre de muchas palabras o de pocas palabras, sino que simple y sencillamente ese es el envanecimiento, el orgullo, la altivez, la soberbia toman a las personas y se va perdiendo de vista el sentido de servir al Señor y se va, amado hermano, causando confusión, que va causando tristeza y dolor dentro del pueblo del Señor. Y en lugar de exaltar al Señor, ahora estamos exaltando ministerios, ministros, misiones, iglesias, porque cada una se quiere adueñar de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, y quiero enfatizar esa palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, amado hermano, es un tiempo para que también nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. Y entonces, cuando les da este título honorífico, amado hermano, después se agregan más discípulos, se agregan ya los diaconados, empieza la iglesia, pero el Señor se vio en la necesidad de llamar a otro ministro. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos que el Señor tuvo que llamar al apóstol Pablo.
Saulo en ese momento, a las alturas del capítulo 9 del libro de los Hechos, se llama Saulo de Tarso. Un hombre con alto conocimiento en cuanto a la ley, en cuanto a los profetas, como él mismo dice, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, aventajado en muchas situaciones, criado a los pies de Gamaliel, uno de los discípulos, o mejor dicho, uno de los maestros más prominentes del pueblo de Israel en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba ejerciendo y el nombre de Gamaliel resuena hoy en día, aún en los libros de historia, como uno de los más grandes maestros en cuanto a la ley y los profetas en el pueblo de Israel. Y Pablo fue uno, Saulo de Tarso en su momento, fue uno de sus discípulos. Los discípulos de cada uno de los maestros de la ley tenían que reunir muchos requisitos, entre ellos, amado hermano, tener una memoria privilegiada, si usted me permite de esa manera nominarlo, porque usted recuerde que no tenían la escritura en la Biblia como nosotros la tenemos, que la podemos llevar a todos lados, sino que eran rollos bastante grandes, amado hermano, que estaban lugares especiales para almacenamiento, eran por su elaboración y sus materiales costosos, amado hermano, y a veces tener un rollo de la Torá, de uno de los libros de la Torá, era bastante oneroso, no cualquiera podía tenerlo, generalmente lo tenían los ricos, lo tenían los sacerdotes y los reyes, pero el pueblo no lo tenía. Entonces el discípulo se tenía que aprender la Torá, los mandamientos de Dios, los libros proféticos, los salmos, todo de memoria. Y estos discípulos tenían que someterse a rigurosos exámenes para demostrar que efectivamente tenían el conocimiento de la palabra. Verso por verso, lo que nosotros llamamos hoy verso por verso, pero en aquel momento era letra por letra, palabra por palabra, se le examinaba el hecho de confundirse en alguna, amado hermano, era como para descalificarlo. Entonces eran hombres que estudiaban. Y el Señor llamó precisamente al apóstol Pablo, que después cambió su nombre ya a Pablo, pero era Saulo de Tarso antes, porque el Señor tenía que enviar a alguien preparado para pregonar el Evangelio en otros lugares. Y precisamente parte de la comisión que usted ve que se le da al apóstol Pablo es ir ante reyes, ir ante eminencias que tenían conocimiento en cuanto a la ley y a los profetas, para que a través de ese conocimiento que se tenía se demostrara que Jesús es y seguirá siendo y será por siempre el Mesías, nuestro Salvador. Y vemos que el Señor pues le da como que un examen a Pedro. Si usted me permite verlo de esa manera, usted puede leerlo, amado hermano, y sacar sus propias conclusiones, pero yo le estoy en este momento compartiendo mis apreciaciones como introducción a todo lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Y Pedro es enviado a los gentiles, específicamente en el capítulo 10 a Cornelio, y vemos que lamentablemente Pedro, por su forma de ser, amado hermano, porque muchos de los discípulos que comenzaron con el Señor, la mayoría eran pescadores, eran hombres que a veces no tenían cierto grado de conocimiento, como lo tenía Mateo, por ejemplo, que para ser recaudador de impuestos tenía que manejar números, tenía que manejar letras, tenía que saber leer y escribir, o como Judas, que fue llegado, como Judas Iscariote, que llegó a ser el tesorero del Señor, que también tenía conocimiento en cuanto a las finanzas. Pues eran hombres que tenían letras, pero la mayoría no. Y Pedro en el capítulo 10 de los Hechos empieza de alguna manera
a expresar algunas cosas que al final iban a resultar ofendiendo a los gentiles, ¿verdad? Él llega a una reunión donde Cornelio pues quiere recibir el mensaje de esperanza y salvación, y Pedro cuando entra le dice: no saben, bueno, vosotros sabéis que para los gentiles, para nosotros, para los judíos, es una abominación entrar dentro de una casa de un gentil. Y entonces, obviamente, amado hermano, yo veo que ahí el Señor mejor tomó la decisión de quitar el apostolado a los gentiles que tenía Pedro y se lo otorga a Pablo, y le deja el apostolado para los israelitas a Pedro, a Juan y a los demás que estaban ahí. Y prácticamente entonces el que hizo el apostolado internacional, si se me permite esa expresión, fue Pablo. Pablo fue el que salió fuera de las fronteras de Israel, llevó el mensaje hasta Corinto, hasta Tiro, a varias de las iglesias de Asia, del Asia Menor, y él estuvo precisamente trabajando en este tema de la evangelización, que él al inicio empezó, como usted lo lee, predicando en las sinagogas, porque eso era lo que él conocía, lo que él enseñaba. Y dice la escritura, lo puede leer usted, que Pablo contendía ardientemente contra los que refutaban que Jesús era el Mesías. Él lo demostraba a través de las escrituras, y el Señor lo fue favoreciendo hasta que un punto llegó en que ya las sinagogas ya no lo quisieron recibir, porque lo estaban tomando como hereje, porque estaba demostrando pues de que Jesús era el profeta que iba a ser mayor que Moisés, y mucha gente aún tenía aprehensión por Moisés, ¿verdad? Usted sabe que Moisés es uno de los hombres más respetados dentro del pueblo de Israel, y de hecho el libro de Deuteronomio termina diciendo que nunca se ha levantado otro profeta igual que Moisés. Así lo pusieron ellos y así está escrito. Y entonces toda la gente, pues en el caso de Israel, en el caso de los pueblos del Medio Oriente, porque Moisés es muy conocido en Israel, es conocido entre los musulmanes, y pues inspira respeto la figura de Moisés, amado hermano. Y cuando Pablo empieza a demostrar por las escrituras que Jesús era aquel a quien Moisés había anunciado, mucha de la gente, por no querer dejar a Moisés, el culto que le tenían a Moisés, pues empezaron a blasfemar en algunos casos, otros empezaron a perseguir a Pablo. Él empezó a sufrir la persecución que él en algún momento ejerció sobre la iglesia. Y entonces llega un momento en que él toma la decisión de decir: bueno, yo fui enviado a traerles estas buenas nuevas, pero en vista de que ustedes no las quieren recibir, en vista de que ustedes no se consideran dignos de recibir el mensaje de salvación, y aquí yo me vuelvo a los gentiles y ellos oirán. En cumplimiento de una profecía que el Señor también había establecido en el libro de Deuteronomio, donde dice que iba a llamar a celos a su pueblo como un pueblo que no es pueblo. Y ahí es donde el Señor ya nos empieza a incluir dentro del plan de salvación, donde nosotros, amado hermano, recibimos esa estafeta, y hay un paréntesis, hay una pausa, hay un momento, una dispensación, así se llama teológicamente, amado hermano, donde dejan en pausa el trato de Dios con Israel nuevamente, y ahora hay un trato de Dios para con los gentiles, que ahí es donde estamos nosotros en este momento. Entonces los gentiles empiezan a recibir el mensaje, empieza a haber salvación, empieza a haber conversión, el trabajo del apóstol Pablo empieza a incrementarse, porque él empieza a fundar iglesias. Usted lo lee en el libro de los Hechos, desde el capítulo ya 11 más o menos, desde la mitad del capítulo 11 hasta el capítulo número 27 o 28 del libro de los Hechos,
Ya se menciona más el ministerio que ejerció el apóstol Pablo que el que ejerció Pedro, Juan, Jacobo y los demás discípulos. Ya solo hay una aparición de ellos en el capítulo 15 por el concilio que se llevó a cabo, pero de ahí la atención se centra sobre el ministerio que Pablo realizó. Y pues obviamente, amado hermano, vemos que el apóstol Pablo se rodea en su mayoría de discípulos, de ayudas gentiles. Vemos a un Timoteo que es nacido de padre griego pero de madre judía, entonces él es un gentil que se convierte en su hijo. Un Tito, vemos a un Silas, vemos a Lucas, el evangelista, y a muchos otros colaboradores que él menciona en lo largo de las cartas de diversas regiones, de Acaya, de Roma, de Tesalónica, del Ponto, de Capadocia. Vemos como aparece Aquila, aparece Priscila, aparece Apolos, y todos tenían relación con el apóstol Pablo, porque eso nos deja ver pues la incursión de la iglesia. ¿Y por qué le he mencionado todo esto? Porque, como le menciono en Romanos 11, desde el verso 15 en adelante, el apóstol Pablo empieza a explicar sobre el paréntesis, sobre la pausa, sobre la nueva dispensación que está en vigencia ahora, donde se detiene el trato para con Israel. Israel, aún a pesar de que el Señor Jesús se manifestó en carne y hueso, que ya vino, que ya murió, la gran mayoría aún sigue esperando al Mesías, al Salvador, al descendiente de David. Nosotros hemos entendido, el Espíritu Santo ha sido bondadoso, Dios ha sido bondadoso, Jesús ha sido bondadoso, donde Él nos abre el entendimiento y comprendemos que el Mesías ya vino, ejerció su sacrificio de salvación. Por eso es que nosotros somos salvos, por el sacrificio que Él hizo, amado hermano. Pero eso también nos compromete a que nosotros guardemos nuestra vida, nuestra alma, que apreciemos y valoremos ese sacrificio que el Señor hizo, porque fue un sacrificio violento, amado hermano. Usted sabe que a Él lo trataron mal siendo inocente, a Él lo trataron como el peor de los criminales, porque Él tomó sobre sí la culpa de todos y cada uno de nosotros para clavarla en la cruz, para que a través de su cuerpo mortal, como luego nos enseña la Escritura, y al llevar Él sobre sí nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras maldades, al llevar sobre sí el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53, Él nos diera redención, salvación y vida eterna. Entonces entendemos por el Espíritu Santo, porque es Él que nos lo revela, amado hermano, no es de otra manera, no es por un conocimiento natural, porque en un conocimiento natural, amado hermano, nosotros religiosamente entendemos que Jesús murió cada Viernes Santo y le reconmemoramos su muerte, mas no su resurrección, y hacemos un montón de ritos que incluyen comidas, que incluyen acciones físicas, que incluyen esto, que incluyen lo otro. Algunos no, pues algunos se van a pasear, otros se van a beber, a alcoholizar, a drogar, hacia ellos a hacer fiesta, porque hay que aprovechar el feriado, ¿verdad? Y entonces, amado hermano, en nuestra mente natural no comprendemos lo que verdaderamente el Señor hizo. Pero los que hemos tenido la bendición, la misericordia parte de Dios de comprender esto, de que se nos revele que el Señor Jesús es el Mesías, es el Salvador, que Él murió por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Entonces, amado hermano, nuestra mentalidad cambia. Y le menciono entonces que hay un paréntesis para el pueblo de Israel, y entonces hay una dispensación para la iglesia. Y precisamente por ello es que entonces la venida del Señor en esta segunda parte es por facetas, porque tiene un trato para con la iglesia y luego va a tener un trato para con Israel
y luego va a tener un trato para con el mundo. Es ahí donde ya aparecemos tres en escena. ¿Y por qué? Porque si el pueblo de Israel no hubiese rechazado el mensaje, si el pueblo de Israel no hubiese sido endurecido de alguna manera, o no hubiesen endurecido ellos su corazón por seguir las tradiciones, seguramente ellos hubieran llevado el mensaje a la salvación a los demás, y entonces tendríamos ese escenario de Israel y el mundo, pero no, dado a que Israel se endureció en ese sentido de no querer aceptar más el mensaje de salvación, y de hecho iniciaron una persecución en contra de la iglesia. O sea, fue tanto el enojo, el odio, el resentimiento, que los mismos fariseos, los mismos sumos sacerdotes, los mismos religiosos iniciaron una persecución en contra de la iglesia, amado hermano, y muchos de los apóstoles y discípulos fueron muertos, algunos en Israel, algunos en otras regiones. Una gran mayoría en Roma fue cautiva y fue exhibida como entretenimiento, pero un entretenimiento sádico, amado hermano, porque muchos de nuestros hermanos que aceptaron al Señor Jesús como Salvador murieron en el circo romano, algunos quemados, otros devorados por fieras, otros siendo sometidos a cruentos castigos. De hecho, en los libros de historia, amado hermano, se menciona que uno de los emperadores que más persiguió a la iglesia, que fue Nerón, y a quien se le identifica como la bestia también, porque su nombre, al aplicarle la gematría bíblica, pues da 666. Pues él muchas veces en sus locuras crucificó a los cristianos en las calles y avenidas de Roma, y en las noches los bañaba los cuerpos con aceite y los encendía para que fueran lámparas en las calles, hasta que muchos de ellos fueron prácticamente consumidos por las llamas, pero murieron ellos creyendo en Jesús, Salvador. Entonces, amado hermano, por eso aparecemos tres en escena: el mundo, que tiene que ser evangelizado, que también va a tener su trato, porque obviamente los que no creen van a tener que afrontar un juicio universal. Israel también va a tener que afrontar su propio juicio, su propia situación. Ahí es donde el libro de Zacarías y algunos otros libros que hablan de la segunda venida toman vigencia. Usted ve que hay partes para la iglesia, para los gentiles, si lo quiere ver de esa manera, y partes exclusivas de Israel, y una de las que más golpea nuestro corazón, amado hermano, es esa de Zacarías, que cuando él se presenta a su pueblo, a sus coterráneos, porque nuestro Señor Jesús nació en Israel. Eso no lo podemos negar, amado hermano, y no lo vamos a poder cambiar nunca. El Señor Jesús, cuando estuvo terrenalmente hablando, fue parte de la nación de Israel. Él va a tener la fisonomía de un israelita, aunque a nosotros no nos guste, y por eso el Señor mismo dijo en el Evangelio de Juan que la salvación viene de los judíos, aunque no nos guste. El Señor es de ahí. Y entonces, cuando Él se manifieste ya a Israel, dice que sus paisanos, sus coterráneos, los de su pueblo, cuando lo vean, porque lo van a reconocer que tiene fisonomía israelita, le van a decir: ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? ¿Qué son esas heridas que tienes en tu cuerpo? Y él va a decir: me las hicieron en la casa de mis amigos. Se las hicieron hace 2000 años ellos, porque ellos lo condenaron a muerte. Porque ellos, por su enojo, por su ira, por no comprender, decidieron entregarlo y crucificarlo. Y por eso es que el Señor conserva el cuerpo que tiene. Primero porque es obviamente un cuerpo donde el Señor habitó, y que, como está escrito en la palabra, Él no iba a permitir que su santo hubiera corrupción.
pero que también va a ser como una señal a los demás, porque nosotros lo vamos a reconocer por sus heridas también, por el amor que tenemos. Obviamente sabemos que esas heridas las sufrió por nuestra causa, pero también Israel la va a reconocer, porque va a ver que el Señor efectivamente ya había venido y que el mensaje de salvación que ellos tenían el privilegio de predicar, no quisieron aceptarlo, no quisieron recibirlo, no quisieron realizar esa tarea, y ahora se le otorgó a los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo empieza a predicar, y él deja ver en Romanos 11, y él empieza a escribirle a las iglesias donde precisamente, amado hermano, él había fundamentado el evangelio del Señor Jesús para que no se extraviaran. Y es ahí donde llegamos ahora al tema que vamos a estar abordando en los próximos días. Gloria a Dios, que es la carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. ¿Por qué vamos a hablar de esa carta? Porque hablando del orden cronológico de escritura de todos y cada uno de esos documentos, la carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica fue una de las primeras que él hizo. Acá me estoy apoyando ahorita en la Biblia de Estudio Nelson, hermano, para que usted tome nota que los eventos que yo le voy a estar mencionando ahorita brevemente, y que después vamos a, de alguna manera, si el Señor nos permite, profundizar, nos dan un panorama de cómo está la historia. Aquí dice que en el año 47, del año 47 al 49 después de Cristo, el apóstol Pablo realiza su primer viaje misionero. Entonces ahí es donde él hace ya una predicación acerca o sobre la iglesia que está en Tesalónica, que es a la que le dirige esta carta, y que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versos 9 y 10, ahí es donde Pablo empieza a ser guiado hacia ese lugar. En el año 50 después de Cristo se realiza el concilio apostólico, el concilio de Jerusalén, que está en el libro de los Hechos, capítulo 15, y luego entre los años 50 y 53 el apóstol Pablo vuelve a realizar su segundo viaje misionero. Él vuelve a visitar varias de las iglesias que él había fundado, que había establecido en su primer viaje, para fortalecerlos y animarlos. En el año 51 se tiene datación de que ya se establece formalmente la iglesia de los tesalonicenses, y en ese mismo año, en el año 51, el apóstol Pablo les escribe la primera carta con el objeto de afirmar su fe, con el objeto de aclararles sobre algunos temas que están saliendo. Y estas cartas, amado hermano, aunque todas las cartas hablan de la venida del Señor, pero específicamente el tema de la venida del Señor y sus facetas y los pasos que se deben de cumplir, los requisitos, si usted me permite ese término, las materias que debemos de aprobar, se encuentran en esas cartas. Por eso debemos de estudiarlas y leerlas, y vamos a dedicarle un poco de tiempo a esto, ¿verdad? Porque vemos de que aquí precisamente esta carta tiene como propósito abordar varios de los temas que las iglesias están viviendo y volver a fortalecer el fundamento de la venida del Señor. Yo, como lo he mencionado, amado hermano, desde mi punto de vista, y creo que la mayoría de los siervos de Dios que han estado predicando por años el evangelio, tenemos claro que la venida del Señor, el regreso del Señor, es uno de los pilares fundamentales de la vida de todo creyente. Nosotros, amado hermano, si lo vemos así gráficamente, si usted me permite tener una figura o poner una figura en su mente para que lo vayamos comprendiendo, nosotros somos como una mesa que tiene 4 patas.
4 cimientos, 4 fundamentos. Y si nosotros, amado hermano, somos mutilados en cuanto a una de las patas, en cuanto a uno de los fundamentos, entonces eso tambalea, se cae y no sirve, no funciona, amado hermano. Se podrán hacer algunos malabares para tratar de que esa mesa funcione, pero no va a tener ninguna efectividad, porque tarde o temprano se va a caer, tarde o temprano va a dañar no solo el mueble, sino aquello que se ha puesto sobre ese mueble. Entonces la venida del Señor es uno de esos fundamentos, es uno de esos pilares, perdonen la expresión, es una de esas patas sin las cuales nosotros nos vamos a caer, nos vamos a dañar, nos vamos a ver afectados. Y si nosotros permitimos que esa pata nos sea removida porque no queremos estudiar la palabra, porque no pensamos que es algo que no entendemos, porque si nosotros mismos nos estamos mentalizando de que no queremos estudiar porque no lo entendemos, porque nos da miedo, porque no hemos encontrado un maestro que se ponga de acuerdo con otro y enseñen lo mismo, entonces, amado hermano, si estamos poniendo ese tipo de excusas, lo que va a pasar es que se nos va a mutilar esa pata, y cuando los eventos se estén dando, corremos riesgo, amado hermano, como lo mencioné en una de las figuras que vimos en los programas anteriores sobre la venida del Señor y sobre el llevarse a la iglesia, la que está en el libro de Samuel, donde el rey David tuvo que salir, pero se llevó a un grupo y se fue. Y al regresar, cuando regresa triunfante después de haber derrotado al enemigo que se había levantado, que había tenido que salir David, pues ahí vemos una figura de la ida de nuestro Señor Jesucristo hacia los cielos y luego su regreso triunfal después de derrotar al enemigo. La pregunta que le hace a Mefiboset, que era uno de los que tenía que haber sido por el Señor, porque Mefiboset, usted sabe que era hijo de Jonatán, hijo de Saúl, era nieto de Saúl, y que fue rey de Israel, que fue el que estuvo como primer rey de Israel y que tomó a David como un hijo, pero lamentablemente cuando Saúl se endemonió, porque esa es la situación, o tuvo un castigo severo, si usted me permite, por haberse apartado del Señor, y un espíritu inmundo lo atormentaba. Pero empezó a perseguir a David, porque David fue el ungido después de él, ¿verdad? Estando él en vida, el Señor desechó a Saúl y se levantó y ungió a David y escogió a David como rey de Israel. Pues entonces la dinastía de Saúl pereció en su mayoría, con excepción de Mefiboset, que había sido tomado y llevado a un lugar en Lodebar, y ahí había sido escondido, y luego, como David es figura del Señor Jesucristo, le hace misericordia, lo manda a llamar, lo sienta a la mesa, lo sienta como uno de sus hijos, le da de su pan, le da de su vino, le da de sus bendiciones, así como el Señor Jesús ha hecho con nosotros, porque nosotros no éramos nada, hermano. Nosotros nos recogieron del muladar, y aunque usted se enoje, la Biblia así nos cataloga, y usted lo puede leer en la primera carta de Pablo a los Corintios. Nosotros no éramos ni nobles, ni justos, ni ricos, ni poderosos, sino que nosotros lamentablemente andábamos en el pecado, andábamos perdidos, andábamos sin esperanza, y el Señor decidió extender su misericordia a nosotros, y ahora nos ha tomado como sus hijos, amados hermanos. Y deberíamos darle gloria constantemente al Señor por eso. Pues esa misma figura está ahí. Y cuando Mefiboset tenía que haberse ido con David, que es figura de Jesús, no se fue. Él dijo, no, yo me quedo, porque aquí en el mundo está mejor la cosa, yo aquí me quedo. Y que si después, cuando se da cuenta, regresa el Señor ya triunfante para ya establecer su reino, como va a venir, con vara de hierro, ya no con misericordia como se está haciendo ahora. Y la pregunta que le hizo a Mefiboset es, ¿por qué no te fuiste conmigo?
Mefiboset, pues al igual que muchos de nosotros, sacó las cosas. No, es que mi siervo es el predicador, el que le enseña, mi siervo es el pastor, mi siervo es el apóstol, mi siervo es el profeta, aunque a ellos no les guste, ¿no, hermano? Así es. Todos aquellos que nos dan el privilegio de enseñar, nos tenemos que volver siervos de los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús enseñó y ministró y dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Y nosotros, los que tenemos esta bendición de poder leer la Escritura, poder recibir muchas veces la misericordia del Espíritu Santo, tenemos que hacer lo mismo: servir y enseñar y ser siervos de los demás. Claro que no para que se aprovechen, ¿no? Hago esa aclaración, pues, porque tampoco es para que usted vaya y le truene los dedos al pastor, ¿no? Tiene que, con toda la educación, con todo el respeto que se merecen las personas, usted debe de hablar con ellos: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, los diáconos, los sugieres, etcétera, con respeto, con educación, ¿verdad? No porque el hermano me enseñó que ustedes son mi siervo, quiero un café y le empieza a tronar los dedos. No, eso tampoco, mamá, eso ya es abusivez. No, usted con educación tiene que tratar a las personas, pero tampoco idolatrar a las personas, que ese es el gran problema que la cristiandad y la humanidad tienen: idolatrar las personas, idolatrar los ministerios, idolatrar los dones. Y entonces ahí es donde la iglesia fallamos todos, amados, porque el único que merece la honra, la alabanza, el poder y el dominio es el Señor, solo Él. Y entonces, amado hermano, el apóstol Pablo empieza a dar los lineamientos ya por escrito. El Espíritu Santo le empieza a motivar, le empieza a empujar, le empieza a dictar, le empieza a dar las enseñanzas para que éstas nos queden por escrito, en su conjunto, amado hermano. La Biblia para el cristiano es un conjunto que debe de leer, estudiar, profundizar, memorizar hasta donde le sea posible, pero sobre todo entender que el conjunto de la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, esa división que existe actualmente, que fue puesta así, digamos, de una forma didáctica, aunque no es así, porque para mí, amado hermano, la Biblia es un todo que nos habla de Dios. Entonces todos, nosotros no podemos quedarnos solo con el Nuevo Testamento, no, tiene que ser todo, porque vemos que la Biblia, amado hermano, va en una sola dirección. Y si nosotros no vamos a entender nunca, amado hermano, esa dirección ni ese contenido si solo nos quedamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, o si solo nos quedamos en el Nuevo Testamento, porque esos han sido los extremos que hay ahora, amado hermano. Una gente que solo el Nuevo Testamento y solo el Nuevo Testamento, pero se quedan extraviados, porque resulta que cuando el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo ya no quieren ir, y deberíamos de ir y estudiar el contexto y estudiar todo lo que estuvo alrededor y ver hacia dónde nos conduce para poder entonces tener claridad. Y otros que se quedan solo en el Antiguo Testamento y entonces se quedan como la gente que dice: bueno, ¿y dónde se cumplió todo eso? Pues, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Se va a cumplir o se va? ¿O ya no? Y entonces no se dan cuenta que eso está en el Nuevo Testamento. Entonces esa unidad, amado hermano, no la podemos perder, no la debemos perder. Si usted, amado hermano, yo no sé, pues yo no lo estoy criticando, yo le pido al Señor que si usted, amado hermano, porque usted solo tiene el Nuevo Testamento, porque desde que usted aceptó al Señor Jesús es lo único que ha podido tener, yo le invito a que usted clame al Señor, le pida al Señor que usted pueda tener su Biblia completa y la lea, la estudie, y no solo tenga una, tenga varias, para que usted pueda ir entendiendo y comprendiendo, porque no nos podemos quedar con solo una versión, hermano. Ya he explicado en programas anteriores que el hebreo, el arameo, el griego, que son los tres idiomas sobre los cuales
está escrita la palabra, fue escrita la palabra del Señor y que ha sido traducida para que nosotros hoy tengamos una Biblia en español. Amado hermano, muchas veces se quedan cortas las ideas, la forma en que el traductor lo quiso expresar, porque las expresiones o las palabras en el original tienen mucha riqueza, mucha abundancia y hay muchos términos que se pueden utilizar. Entonces, amado hermano, a veces el traductor en su momento lo bendecimos en el nombre de Jesús porque hizo su esfuerzo, no es una tarea fácil, amado hermano. Esos son años de estudio, años de dedicación, son años de esfuerzo, son años de profundizar en un idioma, de entender la cultura, de entender el contexto para poder hacer la traducción. Y muchas de ellas se hicieron en idiomas antiguos, como por ejemplo castellano antiguo, pues, que muchas ahora se han ido modernizando, pero en esa modernización a veces también tienen que tener sumo cuidado de los verbos, las palabras, los objetivos, los adjetivos que se van a utilizar, porque si no se puede dañar el sentido de la palabra de Dios. Pero debemos de estudiarla y debemos de tenerla y comprender, amado hermano, que no nos podemos quedar ni solo en el Antiguo Testamento ni solo en el Nuevo, ni tampoco estarle rindiendo culto a una sola versión de la Biblia. No. Por el contrario, debemos de saber que nuestro Dios nos ha bendecido con abundancia y entonces, amado hermano, debemos de buscar la voluntad de Dios. Y aquí, amado hermano, vemos que parte de las cosas que vamos a estar estudiando en esta epístola como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a entender de que esta epístola, las epístolas a los tesalonicenses, como es la primera y que tiene la primera que fue escrita, ¿verdad? No es la primera que está en orden en la Biblia. Eso también es importante que lo entendamos, que las versiones de la Biblia lo han colocado en algún tipo de orden de importancia, más no en un orden cronológico. Hay algunas Biblias ahora que ya lo están haciendo de esa manera, que están colocando en orden cronológico las epístolas para que se vaya cobrando sentido, amado hermano. Entonces, nosotros en la actualidad, o como hemos crecido, la mayoría es que encontramos después del libro de los Hechos la epístola a los Romanos o la carta a los Romanos, luego las cartas a los Corintios, luego las cartas a los Colosenses y así se va sucesivamente. Pero ahora hay Biblias que cuando escriben, o mejor dicho, han hecho ese trabajo de investigación y ordenamiento y colocar nuevas palabras que dan riqueza al texto bíblico. Algunos ya se han tomado el trabajo de poner dentro de las Biblias en el orden cronológico que fueran escritas las epístolas y los libros. Entonces, en el caso, no se extrañe, amado hermano, que si usted en algún momento, cuando abra esa Biblia, nueva versión de la Biblia, esa nueva traducción, no vaya a encontrar a usted a Mateo como primero, sino que encuentre a Marcos, porque Marcos es el primer evangelio escrito. Y luego encuentre usted Lucas, y luego encuentre Mateo, y después Juan, o algunos escriben o ponen a Juan primero, dependiendo del orden que le estén dando, pero si ya lo ve en orden cronológico va a variar. Pero no se asuste, no le tenga desconfianza, sino que al contrario, usted va a ir conociendo y aprendiendo cosas nuevas. Y aquí vemos entonces, en un breve resumen, y con eso voy a terminar, que esta carta a los tesalonicenses que vamos a estar analizando en los próximos días nos habla sobre la Trinidad, sobre la deidad de Cristo, sobre el poder del Espíritu Santo, la naturaleza de la Escritura, los tiempos y los acontecimientos de la segunda venida, la seguridad de la salvación, la conversión, la santificación, la resurrección y la relación de la fe con las obras,
del amor con el servicio y de la paciencia. Y entonces, amado hermano, ahí vemos entonces que esta carta tiene como propósito fundamentar o reforzar o afirmar, mejor dicho, a las personas en las creencias básicas que nos van a llevar a que podamos entender de una mejor manera los eventos que vienen para la segunda venida del Señor. Así que, amados hermanos, le invito a que pues repasemos esta introducción. Si usted tiene sus dudas, sus consultas, yo le invito a que nos dejen los comentarios para poder ir atendiéndolos adecuadamente. Pero sí tome en cuenta, amado hermano, que ahorita estamos en el escenario, si usted me permite esa expresión, la iglesia, Israel y el mundo. Y entonces esos tres entes o esas tres figuras que le estoy mencionando van a tener relación en los eventos de la venida del Señor, y que están descritos en la Biblia, que algunos tienen relación para con la iglesia, unos tienen relación para con Israel y otros van a tener relación para con el mundo. Entonces hay tratos diferentes, entonces nos podemos tomar algunos pasajes bíblicos, personalizarlos para nosotros. Entonces la observación en esta noche sería: ¿de qué grupo es usted? ¿De la iglesia, de Israel o del mundo? Porque dependiendo del grupo en el que usted se encuentre, va a ser la porción que le corresponda. Mientras tanto, que Dios le bendiga. Le agradezco mucho el favor de su atención, y si el Señor lo permite, amado hermano, en otra oportunidad vamos a continuar con este estudio. Le invito a que me acompañe. Va a ser de mucha bendición poder contar con su atención y que juntos vayamos estudiando la Escritura y diciéndole al Señor que estamos anhelando conocer su venida y que nosotros nos preparemos adecuadamente. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.